Bueno, estábamos el otro día hablando de las acciones de las PIN. Primero que nada, anoche les mandé las grabaciones del otro día. ¿Las pudieron ver o recibirlos por lo menos? Sí, ya las recibí Ok, por el profesor. Sí, profesor, las recibí. excelente. O sea, si las recibe uno, las reciben todos porque es una lista, digamos, que está armada, con lo cual debería llegar a esa todas. Sí, la recibí. Bien. Entonces, retomamos. Si no me acuerdo mal, estábamos hablando de las acciones de la aspirina al momento que se nos cortó la comunicación. En principio tenemos 4 acciones que, como les decía, creo están ordenadas de menor dosis a mayor dosis, de acuerdo a lo que hace falta para lograr cada una de ellas. De agregación plaquetaria y su inhibición, algo habíamos hablado. Y digo, seguro que estábamos hablando de las acciones antipirética y analgésica, Sí, que son acciones que se median fundamentalmente en el sistema nervioso central. Para la acción analgésica también tiene un componente de acción periférica, pero probablemente es la parte menos relevante de la acción de la aspirina en relación a su efecto analgésico. La acción antipirética básicamente es la consecuencia de la inhibición de la ciclooxigenasa en el centro termorregulador, creo que estábamos hablando del centro termorregulador, y probablemente estábamos diferenciando, o ya lo habíamos hecho, lo que era hipertermia en general, de lo que es fiebre. O sea, fiebre requiere que activamente el organismo esté aumentando la producción de calor. Y es usualmente un mecanismo de defensa frente a distintos tipos de cosas, pero la más relevante es la presencia de agentes infecciosos, o sea, es parte de la sincronización del sistema inmunológico para defenderse de distintos tipos de patógenos, para lo cual tiene que cambiar el punto de ajuste, ese centro termorregulador, que es un conjunto de neuronas, insisto, en el hipotálamo, para incrementar a todo nivel la producción de calor. Normalmente la señal que le dice al centro termorregulador que hay que incrementar la temperatura son distintos tipos de citoquinas. Una de las más importantes, y la primera que se entendió razonablemente bien, es la interleuquina 1, que es una de las que mencionábamos el otro día como citoquinas proinflamatorias. Y la sí. acción de esa interleuquina 1 es igual que en el resto de los tejidos, o sea, es a través de traslocar NF-κB al núcleo y generar de esta manera activación de un conjunto de genes. Uno de los genes que se activa en el hipotálamo, obviamente, es el gen de la COX-2. Por lo tanto, la acción antipirética de la aspirina y en general de todos los AINE es a través de la inhibición de la COX-2 en el hipotálamo, que fue obviamente previamente inducida por la interleuquina 1 o alguna otra citoquina. ¿Dónde está el hipotálamo? En el centro del cerebro, debajo del diencéfalo. Perfecto. O sea, estamos hablando de un efecto central. Para esto hace falta que la aspirina o cualquiera de los inhibidores de la COX que vayamos a discutir sea capaz de cruzar la barrera hematoencefálica. Estamos hablando de un efecto central de la aspirina. La acción analgésica es un mix donde participa, por un lado, la inhibición de COX-2 en la periferia. Eso tiene que ver con esa sensibilización de las fibras nerviosas que habíamos mencionado el otro día, pero más importantemente, de las 3 isoformas de COX en el sistema nervioso central, en los distintos puntos de la vía de transmisión de la percepción dolorosa, desde la periferia, arrancando desde el asta dorsal de la médula, hasta llegar finalmente a hacerse consciente a nivel de corteza, pasando por el tálamo y todo un conjunto de estructuras que en algún momento han estudiado en fisiología. Sí. Profe, disculpe. Ivana Cepeda me dice que no puede ingresar si la puede aceptar. Listo, ya está hecho. Gracias. Bien, les estaba diciendo entonces, esa acción analgésica, por lo tanto, incluye varios mecanismos, o sea, inhibición de la COX en varios sitios distintos, dentro y fuera del sistema nervioso central. Eso plantea, digamos, una cantidad de heterogeneidades de acuerdo a
qué tipo de combinaciones para cada uno de estos blancos posibles tengan distintos tipos de drogas. O sea, hay algunos inhibidores de la COX que en proporción a los efectos periféricos pueden tener mayor o menor cantidad de actividad analgésica, lo cual permite que uno aproveche esa acción para tener habitualmente, digamos, mayor propensión a emplearlos como analgésicos, más que como antiinflamatorios. No es que no tengan el efecto antiinflamatorio, no es que no tengan el resto de los efectos, pero es más fácil lograr el efecto analgésico a lo mejor que el efecto antiinflamatorio. Un buen ejemplo de esto que vamos a discutir con suerte hoy, y si no el viernes, es, por ejemplo, el diclofenac, que es una droga que seguramente ustedes conocen y se emplea mucho como analgésico, incluso en el posoperatorio de cirugías, o el ketorolac, que seguramente si han tenido alguna intervención odontológica alguna vez les habrán dado. O sea, son drogas con importante componente de efecto analgésico, en proporción al efecto antiinflamatorio mayor que para las otras drogas de esta familia. Normalmente la acción antipirética y la acción analgésica se consiguen con dosis en el rango de 500 miligramos de aspirina aproximadamente, o sea, más que lo que me hace falta para la agregación plaquetaria. Y si hay un dolor que no responde a 500, lo más probable es que no tenga una buena respuesta con dosis más grandes. La única excepción para esto, y es irrelevante para ustedes, es la jaqueca. ¿Qué cosa es la jaqueca? Dolor de cabeza. El dolor de cabeza. Cualquier dolor de cabeza es una jaqueca. Depende de la zona Un dolor de la intenso. cabeza. Sí, Jaqueca es un tipo particular, de hecho es una enfermedad neurovascular que produce dolor, digamos, por un mecanismo que tiene que ver con la dilatación de los vasos cerebrales. Es también llamada migraña. Jaqueca o migraña son sinónimos. No cualquier cefalea, no cualquier dolor de cabeza es una jaqueca. Y por el tipo de mecanismo que tiene, normalmente la jaqueca es la única condición identificada en la cual puede ser necesario una dosis un poquito más grande de aspirina. Por ejemplo, hay un ensayo clínico único mostrando que responden mejor a 1 gramo, o sea, a 2 comprimidos de 500 que a 500 miligramos. Salvo eso, para el resto de las condiciones, la acción analgésica de la aspirina se consigue con 500 miligramos. Y si no respondió con eso, más vale pensar en otra cosa porque no va a responder. La última acción que nos queda es la acción antiinflamatoria. Esta acción antiinflamatoria es básicamente consecuencia de inhibir la COX que fue inducida por la injuria y sus mediadores en el proceso inflamatorio. ¿Qué era cuál? Silencio de radio. La COX-2. La COX-2, obviamente, muy bien. Esa COX-2 que fue inducida, digamos, y que aumentó una enorme cantidad, ¿se acuerdan que habíamos visto que podía haber un aumento de muchas veces en su nivel de expresión? En la periferia es lo que va a estar mediando la acción antiinflamatoria de la aspirina y de todos los antiinflamatorios no esteroideos. Y por la cantidad que hay, que es bastante más grande que en cualquiera de las otras localizaciones, porque justamente es el sitio que ha recibido en pleno la injuria, la cantidad que les va a hacer falta es más grande. La dosis antiinflamatoria de aspirina se mide en 3,5 gramos por día o más, lo cual es muy difícil de soportar para la mayoría de la gente. O sea, hay poca gente que tome aspirina a dosis antiinflamatorias y lo pueda soportar por mucho tiempo. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver dentro de un rato de efectos adversos, que son una cantidad, digamos, pequeña, pero dependiente de la dosis, por lo tanto, más fácilmente evidenciable cuando estoy tratando de encontrar ese efecto antiinflamatorio. Además de requerir una dosis más grande, hasta que ustedes vean la acción antiinflamatoria, esto es hasta que se resuelva la inflamación como consecuencia de la acción de inhibir la COX, hace falta tiempo. O sea, es un efecto que no es rápido. El efecto antiagregante es muy rápido, el efecto antipirético es bastante rápido, el analgésico también. La acción antiinflamatoria habitualmente puede demorar varias horas en empezar a producirse y varios días en alcanzar su actividad máxima. Conclusión, tenemos entonces 4 tipos de acciones que están explicadas por inhibición de una u otra forma de la enzima
en distintas localizaciones. Yo voy a esperar que ustedes conozcan cuál es la COX y cuál es la localización que explica cada uno de esos efectos. Así como el otro día vimos que había efectos diferentes de acuerdo a que estuvimos mirando la acción irreversible o reversible para inhibir a esta enzima. Bueno, sería bueno que me hiciera caso el PowerPoint, pero no se está moviendo. Ahí está. Es claro que la acción resulta de inhibir a la enzima. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se inhibe la enzima? En realidad pueden pasar varias cosas distintas. Tratando de ser esquemático y didáctico, por lo menos dos tipos de cosas distintas han sido identificadas bastante claramente. La primera, la más obvia de todas, es que me va a estar faltando todo lo que esa enzima debería ser capaz de producir. Por ejemplo, la falta del tromboxano A2 es lo que me explica la inhibición de la agregación plaquetaria. La falta de prostaglandina E2 me va a estar explicando la reducción de la fiebre. ¿Que dijimos que se producía dónde? La fiebre en el hipotálamo. El hipotálamo, exactamente. O sea, algunos de los productos de la COX que van a estar faltando son la explicación de algunas de las cosas que genera la aspirina. Durante bastante tiempo se pensó que esto era lo único importante que pasaba. Sin embargo, ya hace más de 20 años se identificó que hay un segundo componente muy importante para varias acciones y para unos cuantos efectos adversos, que es lo que ocurre con el sustrato de la ciclooxigenasa cuando la COX no lo puede oxidar. ¿Cuál era el sustrato de la ciclooxigenasa? Que está puesto en la pantalla que están viendo. El ácido araquidónico. Exactamente, el ácido araquidónico. Todo el ácido araquidónico que no es tomado por la COX para formar los distintos prostanoides, no es que desaparece, sino que queda disponible para otras enzimas que lo puedan tomar. Y el otro día vimos unas cuantas enzimas. En particular, las que han sido bastante bien relacionadas con algunos efectos relevantes de la aspirina, es la desviación de ese ácido araquidónico hacia las lipooxigenasas, que lo toman como sustratos y van a formar sus distintos productos metabólicos, incluyendo un grupo importante que se llama leucotrienos, que son los que vimos el otro día, que generaban la vía en particular de las 5 lipooxigenasas. No todos los efectos son por leucotrienos, o sea, hay efectos por la derivación a las 5 lipooxigenasas, también a la 12, y razonablemente también a la 15, aunque de los de la 15 no hay ninguna evidencia, por lo menos que yo conozca, en relación al efecto antiinflamatorio o a ninguno de los que son relevantes terapéuticamente. O sea que vamos a tener cosas que van a estar desapareciendo porque no está quien la forma, no está activo quien la forma, y cosas que están aumentando más allá de lo que era esperable a partir de que tienen más sustrato para formarlos. Bueno, esto es lo que estábamos hablando el otro día de la acción sobre las plaquetas. Creo que razonablemente se explica solo después de lo que charlamos el otro día. La sensibilización de los terminales nerviosos tiene que ver con varios mecanismos. Uno es este que aparece acá. Esto que estoy marcando con el cursor es la membrana. ¿La membrana de qué? De una fibra nerviosa, o sea, de un axón, ¿sí? Que tiene receptores para varias cosas que participan en la respuesta inflamatoria. Una de las relevantes son receptores de prostaglandinas. Y en esos receptores, si bien esta es una versión simplificada, digamos, o sea, no son los únicos, las dos prostaglandinas más relevantes en relación a la sensibilización de los terminales nerviosos son la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2. Les voy a notar que esas fibras nerviosas también tienen receptores para la bradiquinina. ¿Qué dijimos que era eso? Una proteína.
Una proteína era uno de los mediadores peptídicos que se activaban en una cascada. Y cuando había injuria se activaba. O sea, no todo el dolor periférico es por prostanoides. O sea, es una de las cosas que ayuda, pero no es lo único. Con lo cual, si yo inhibo esto, voy a estar interfiriendo, pero quizás no tanto como me gustaría. La acción de todos estos receptores, tanto el de ATP, que no hemos mencionado, digamos, como el de bradiquinina, como estos receptores de prostanoides y algunos más que no hacen falta para lo que tenemos que discutir con ustedes, pero que son unos cuantos, lo que hacen es hacer que esta fibra nerviosa se despolarice con más facilidad, lo cual significa que señales que previamente no alcanzaban a generar una despolarización, ahora lo van a hacer. Eso se describe diciendo que producen sensibilización de las fibras nerviosas. ¿Qué pasa cuando se genera un potencial de acción acá? Se abre un canal. Obviamente el potencial de acción se genera porque se abrieron los canales, pero la pregunta mía es, ¿tiene alguna consecuencia funcional que, por ejemplo, en este lugar se esté generando una despolarización que va a estar generando un potencial de acción? ¿Esta fibra nerviosa es un pedazo de qué cosa? Denme un segundo. Ya sé, de la membrana. Piénsenlo un segundito, yo ya vengo. ¿Pensaron algo? Profe, cuando habla de la despolarización en ese sector de la membrana, ¿habla de que se regularizan los radicales libres? No, nada que ver. Lo que estoy diciendo es una cosa mucho más pava, digamos. Este es un pedazo de una fibra nerviosa, o sea, dijimos de un axón, ¿de acuerdo? Sí. Un axón corresponde a una neurona. En algún lado tiene que estar el cuerpo de esa neurona. Sí. ¿Dónde está? ¿El cuerpo de la neurona? El cuerpo de esa neurona que, supongamos, estamos haciendo un ejercicio de imaginación. Estamos hablando de una neurona que está inervando sensitivamente el dedo gordo del pie. Esto que estamos viendo es un pedacito de ese axón ahí en alguna parte del dedo gordo del pie. ¿Dónde está el cuerpo de esa neurona? A los costados de la columna. Para abajo. Para abajo del pie difícil, está el piso, digamos, no, eso no me gustó. Hacia arriba, en el sistema A los nervioso. lados de la columna, de los ganglios. Está en el ganglio anexo a la raíz dorsal. ¿Se acuerdan que había un ganglio que es de donde salía la fibra nerviosa que inervaba las distintas partes del organismo? En algún momento han estudiado esto. Sí, al costado de la columna. Exactamente. Eso se llama ganglio anexo a la raíz dorsal, porque hay otros ganglios. La parte importante es que yo estoy generando una despolarización acá, esto se va a transmitir y va a llegar hasta el ganglio. Y es lo que va a estar pasando la información después del ganglio, ¿a dónde?
Sí, disminuye la información, la sistema rapidez nervioso o la central. información no pasa. Al sistema nervioso central. Está pasando la información del ganglio al asta dorsal y de ahí lo va a mandar para arriba y el señor va a decir, ¡ay, me duele! O sea, lo que estamos viendo es que a partir de que esta fibra se despolariza, el señora, señorita, que tengan ganas de imaginarse, va a estar percibiendo dolor. O sea, esto es un mecanismo de estimulación periférica que va a estar produciendo dolor. ¿Sí? Pero entonces que el paciente, lo que se va a sentir, lo que va a pasar es, primero va a pasar la lesión, todo esto va a ser va a ir al asta dorsal, sistema nervioso central, y vuelve, y es lo que nosotros sentimos, dolor en ese punto. ¿Nunca sintieron un pisotón? Sí, primero viene el pisotón, después hace todo el mecanismo de... La injuria del pisotón es la injuria física, es un traumatismo, es un aumento de presión. Esa injuria va a producir generación de prostanoides y esa prostaglandina va a estar contribuyendo a que esta fibra mande la información. Eso se produce en cuestión de fracciones de segundo. Con lo cual va a decir, me duele. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si ustedes inhiben la formación de estas prostaglandinas, le va a doler menos. Hasta ahí, digamos, es un mecanismo periférico de acción analgésica de cualquier inhibidor de la COX, porque estas prostaglandinas, ¿de dónde salieron? De la membrana, Bien. del ácido araquidónico. ¿Y quién fue el responsable de que se formaran? La COX-2. La COX, perfecto. ¿Sí se entiende esto? Cuando decimos que hay una acción periférica por inhibición de COX-2 que explica el efecto analgésico, estamos hablando de esto que estamos viendo recién. O sea, la inhibición de la formación de estos prostanoides genera que algo que produce dolor no se produce. Por lo tanto, eso es efecto analgésico. Existe, está muy bien medido, pero no es la parte más importante del efecto analgésico. La parte más importante tiene que ver con esto, con que hay COX en un montón de lugares en el sistema nervioso, desde la médula hasta la corteza. Y si se fijan, ¿se ve algo verde en la imagen? Sí. Hay un montón de verde. Lo que están viendo en verde... Mucho verde. Sí. Todo no, digamos, tampoco la pavada, digamos, pero hay mucho verde. En la práctica lo que está marcando es que en el sistema nervioso abunda la COX-2, o sea, hay un montón de estructuras que expresan COX-2, o sea, no es que COX-2, digamos, no hay nada en ningún lado, digamos. Ya hemos visto el endotelio, ahora estamos viendo que en el sistema nervioso también hay COX-2, y eso tiene que ver con que ha sido inducida seguramente por distintos tipos de señales, incluyendo un montón de neurotransmisores. Un pedazo importante de la acción analgésica de los inhibidores de la COX es la inhibición de la COX en el sistema nervioso central. El primer ejemplo que se entendió de eso intenta ser ilustrado con este esquemita, que quizás no es muy feliz, pero intenta ser simple. Recién dijimos que le habían pegado un pisotón a alguien y le dolía. La punta del ovillo era la primera estimulación de los terminales libres, por ejemplo, en la vecindad de donde se produjo el pisotón. Eso mandaba un potencial de acción que llegaba hasta el ganglio anexo a la raíz dorsal, y de ahí salía una segunda señal que iba hacia ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central. ¿Cuál es la primera estación en el sistema nervioso donde se recibe esa información? El asta dorsal. En el asta dorsal de la mente. Exactamente. La información que salió de la neurona del ganglio anexo a la raíz dorsal va al asta dorsal. Hace sinapsis ahí y manda la información para arriba a través de una vía que seguramente han estudiado, que es el haz espinotalámico. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez lo han estudiado? Ponele que alguna vez lo nombraron. Sí. Normalmente en anatomía le dedican un ratito y todo. Esta especie de tubo colorado intenta mostrar justamente eso, la información que está ascendiendo hacia lo que va a ser después el tálamo y lo que va a ser después la corteza, que es lo que va a permitir que diga, uy, me di cuenta, me está doliendo, me duele.
Normalmente hay un montón de estímulos que podrían estar generando percepción dolorosa, y afortunadamente no los percibimos todos. O sea, hay un montón de mecanismos de filtro para que no cualquier estimulación sea percibida como dolor, sino la vida sería, se imaginan, un calvario. Un pedazo importante de esos mecanismos de filtro que actúa a nivel del asta dorsal de la médula está mediado por este tipo de fibras que vemos acá. La verdad que estamos viendo la punta de la fibra. Es el extremo de una fibra que viene bajando desde el sistema nervioso central, bien desde arriba, del cerebro, y se conoce como sistema antinociceptivo descendente. Es un sistema mediado fundamentalmente por encefalinas. Esto que está puesto acá, ENK, intenta indicar encefalinas. ¿Qué eran las encefalinas? ¿Escucharon la palabra encefalinas alguna vez? ¿Eran sustancias algésicas? Son sustancias analgésicas, son neuropéptidos que fabrica el sistema nervioso central y que tienen efecto analgésico, son neurotransmisores, o sea, no son cosas que están sueltas dando vueltas por el organismo, sino que son neurotransmisores uno de cuyos efectos es producir analgesia. ¿Cómo ¿Que actúa en el simpático o en el parasimpático? Para que se me fue para donde no debía esto. Acá está. No actúan ni en simpático ni en parasimpático, digamos. Esto es otro sistema totalmente diferente. La parte importante, para tratar de ser cortito con todo esto, es que cada vez que se liberan encefalinas, esta señal que se debería estar generando en el asta dorsal para subir, se inhibe. O sea, las encefalinas inhiben la generación de esa señal ascendente. Es un mecanismo, evidentemente, entonces, ¿de qué tipo? ¿Produce dolor o saca el dolor? No, saca el dolor. Es un mecanismo analgésico, exactamente. Este es un mecanismo analgésico. Este terminal que libera encefalinas está a su vez controlado por otras neuronas, incluyendo esta que aparece acá, que lo que estamos mostrando es el extremo de esa neurona. ¿Sí? ¿Ven que tiene forma de ser un botón sináptico esto? Sí. Esa neurona lo que está liberando es GABA. ¿Qué cosa es el GABA? Neurotransmisor. Es un neurotransmisor, muy bien. ¿Alguna cosa más me pueden decir del GABA? Es un neurotransmisor excitatorio. Excitador. Inhibitorio. No, es inhibidor. Es un neurotransmisor inhibitorio. Cada vez que se libera GABA, el que está recibiendo esa información se inhibe. Esta neurona, cada vez que libera GABA, actúa sobre esta y la inhibe. Con lo cual, esta liberación de GABA, ¿qué está haciendo con respecto al dolor? Inhibiéndolo. ¿Qué cosa? Analgesia. La liberación de GABA que inhibe, Aumenta el dolor. aumenta el dolor. La liberación de GABA, inhibiendo la liberación de la encefalina, aumenta el dolor. O sea, la liberación de GABA acá produce dolor. Vamos un poquito más adentro todavía. ¿Ven que dice AA? Ese AA es ácido araquidónico. Y lo que intenta mostrarles es que dijimos que había varias vías que tomaban ácido araquidónico. Una era la de la COX, que iba a formar los distintos tipos de prostanoides, y otras eran otras enzimas. La de la lipoxígena. En este caso, la 12-lipooxigenasa. ¿Se acuerdan que habíamos visto las lipoxigenasas el otro día, que habíamos dicho que había por lo menos 3 tipos distintos, 5, 12 y 15? Bueno, la que juega en este partido es la 12-lipooxigenasa, que forma estos metabolitos que se los pueden olvidar,
Pero estos metabolitos de la 2-lipoxigenasa lo que hacen es inhibir la liberación de GABA. Con lo cual, ¿a quién le están facilitando el trabajo? A las encefalinas. A las encefalinas. Este es un mecanismo analgésico de cualquier inhibidor de la COX, a partir de que está aumentando la pérdida del efecto del GABA y por lo tanto aumentando la actividad a nivel del asta dorsal de las médulas de encefalinas. Es un mecanismo a nivel de la médula, es un mecanismo central de analgesia. Este fue el primero que se entendió allá por el año 96-97. De ahí en adelante se fueron agregando un montón más de mecanismos donde la inhibición de la ciclooxigenasa, no siempre por este mecanismo, o sea, no siempre a través de la 2-lipoxigenasa, genera potenciación con encefalinas y genera efectos analgésicos en el sistema nervioso central. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Cuando estamos acá diciendo que la acción analgésica depende de un mecanismo periférico y de mecanismos en el sistema nervioso central, el más importante es la inhibición en el sistema nervioso central, por eso está resaltado en negrita. Los dos existen, son diferentes, y el más importante en términos de cuánto le echo la culpa a uno o a otro, el más importante es la inhibición en el sistema nervioso central. De ahí que los inhibidores, los que tienen buena actividad inhibitoria en el sistema nervioso de la COX, suelen tener actividad analgésica, aunque no tengan actividad en la periferia. Después vamos a ver que hay una droga que ilustra perfectamente esto, que es el paracetamol. El paracetamol inhibe la COX, pero no es un AINE, no tiene efecto antiinflamatorio. Sin embargo, tiene muy buen efecto analgésico, y también el otro efecto típico que se produce en el sistema nervioso, que dijimos que era ¿cuál? De la fiebre. Antipirético. Acción antipirética. El paracetamol es antipirético y analgésico. Y lamentablemente no tiene efecto ni antiagregante ni antiinflamatorio. Bien, volvemos entonces donde estábamos recién. Está claro entonces este mecanismo. Este es un mecanismo, el que está ilustrado acá en la pantalla es el primero que se entendió, que es a nivel del asta dorsal, pero en realidad ocurre en varias otras estructuras, digamos, en el sistema nervioso. O sea, hay muchos puntos en el sistema nervioso que explican pedacitos del efecto analgésico. Yo recién les dije que la aspirina, la dosis antiinflamatoria, era grande. Una consecuencia práctica de esto es que normalmente la mayor parte de los pacientes, incluso los que tienen enfermedades inflamatorias, la usan a dosis que no llegan a tener ese efecto. Si ustedes se fijan, pacientes con enfermedades reumáticas, que es el paradigma de lo que son enfermedades inflamatorias, pueden ser que estén buscando arreglar el dolor o además corregir la inflamación. Muy pocas veces los pacientes van a usar la aspirina para tener el efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que no vayan a tener efectos adversos serios. Eso es lo que explica la cantidad, la magnitud de la dosis que van a recibir. Si bien la dosis máxima son 8 gramos, esta dosis no hay nadie que la aguante mucho tiempo. Por ahí algunos pacientes la pueden tolerar un par de días, digamos, pero no es una dosis para emplear en terapéutica. De hecho, la mayoría tiene dificultad incluso en tomar 6. ¿Se acuerdan que la aspirina común tiene 500 miligramos? 3 gramos y medio son 6, 7 aspirinas por día, todos los días. Eso a lo mejor un día o dos, o unos pocos días se puede soportar, digamos, pero no hay gente que lo pueda soportar durante meses o años, como pasa a veces con las enfermedades reumáticas. ¿De acuerdo? Eso, si por algún motivo se tiene que utilizar, no va a ser, digamos, empleando aspirina ventana, sino que va a requerir que haya un especialista mirando y eventualmente controlando incluso los niveles que puede tener la aspirina en circulación. ¿Queda claro más o menos los distintos tipos de usos que puede tener la aspirina? Sí. Bien. En el otro platillo de la balanza, creo que nos quedó claro que siempre que usamos un medicamento hay beneficios y también hay desgraciadamente riesgos. Están los efectos adversos de la aspirina. Estos efectos adversos, esto se va a cortar en 1 minuto y monedas. Entramos de vuelta, como siempre les digo, al mismo acceso que tuvimos para empezar.
están ordenados en términos de frecuencia. La aspirina, todos saben, creo, es de venta libre, lo cual significa que tiene bajo riesgo. O sea, la mayor parte de los usuarios de aspirina, o de ibuprofeno, o de cualquiera de los AINE que son de venta libre, tienen muy, muy bajo riesgo. Sin embargo, con la cantidad enorme de usuarios que hay, evidentemente uno encuentra efectos adversos. El más común de todos es la producción de alteraciones gastrointestinales, que pueden empezar con meramente un poquito de irritación, o que pueden llegar, en los casos más graves, directamente a la producción de úlceras, y la complicación más importante de la úlcera, por supuesto, que es el sangrado digestivo. Ese tipo de problemas tiene una cantidad de factores de riesgo y tiene una cantidad de mecanismos, algunos más entendidos que otros. Esto que aparece acá intenta mostrar, de vuelta en una